Telereportaje. Es momento de irnos hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Valentina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, pues ya dispuestos a escucharte. Bueno, Emanuel, es un momento un poco delicado. Obviamente no te estoy hablando de ninguna situación de gravedad, ni mucho menos, pero bueno, los ojos de los fieles en estos momentos y de los periodistas, ¿por qué no?, están puestos en el Papa Francisco, porque en las últimas semanas pues vimos que empeoró su problema serio en la rodilla. El Papa Francisco tuvo que empezar a utilizar una silla de ruedas, un bastón para moverse, en fin, se le ve con muchas dificultades para poder ya caminar. Sabemos por algún colaborador de que se está sometiendo a una fisioterapia 2 horas al día, de una forma muy, digamos, constante. Pero bueno, cuando a un papa empieza a tener algún problema de salud, inmediatamente, Manuel, se desencadenan rumores, especulaciones, y empieza un poco lo que aquí se llama entre los periodistas el fin del reino. ¿Por qué? Porque empiezan a salir, es algo absurdo, empiezan a salir listas de papables, se hacen conjeturas, se empieza a decir que pues la enfermedad en la rodilla o que la intervención en el colon del año pasado pues fue más seria de lo que se dijo. Todo esto debido un poco también quizás al hecho de que la salud de un papa sea casi siempre un poco tabú y que no haya mucha información o mucha transparencia sobre lo mismo. El Papa Francisco tuvo que cancelar varios encuentros, se aplazó y no se conoce la fecha, un viaje al Líbano, si bien el Vaticano ha confirmado que en el mes de julio el Papa Francisco sí viajará a la República del Congo y a Sudán del Sur, un viaje muy importante, y hacia finales de julio a Canadá, para pedir perdón pues a las poblaciones autóctonas por todo ese escándalo terrible que hubo de unos niños abusados autóctonos en unos colegios religiosos católicos. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. La mirada está puesta un poco en el Papa Francisco, en todo lo que se comenta en estos días, pero bueno, el Papa continúa casi siempre con su agenda. Esta mañana, como siempre, celebró la tradicional audiencia general, siguió con las catequesis sobre la vejez, y habló un poco de los pesos que a veces caen sobre las personas, sobre las sociedades, sobre los pueblos, y se refirió específicamente a 2 situaciones como la pandemia y la guerra en Ucrania. Sabemos que la Santa Sede sigue en primera línea, aunque aparentemente sin mucho éxito, para llevar mediaciones. El cardenal secretario de Estado Parolin ha comentado hace unos días a la prensa que pues el Vaticano constantemente se ofrece como garante en diferentes situaciones, pero es un momento difícil, es un momento complicado porque se han enfriado las relaciones con el patriarca ortodoxo de Moscú a raíz de una entrevista del Papa a un medio italiano, porque el Papa se refirió a la llamada que habían tenido ellos al principio de la guerra. Habían establecido una comunicación larga y bueno, el Papa Francisco recordó que el patriarca ortodoxo de alguna manera justificaba en diferentes formas la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y luego en esta entrevista el Papa comentó algo como pues el patriarca no tiene que ser el monaguillo del Estado, como diciendo no tiene que ser el monaguillo del presidente ruso. Entonces se han enfriado un poco las relaciones y tampoco se nota que avancen pues las diferentes propuestas de ser garanto, de mediación por parte de la Santa Sede. Así que es un momento un poquito delicado. Por lo que se refiere a Italia, bueno, pues la pandemia sigue aquí, es decir, los números no es que hayan mejorado de una forma extraordinaria, estamos hablando ayer como 44.500 casos, 148 decesos, pero la sensación general es como decir, estamos fuera de la pandemia. Entonces, a partir del 1 de mayo, el gobierno ha decidido que ya no es obligatorio, por ejemplo, utilizar la mascarilla en muchísimos lugares, prácticamente, bueno, en la calle, tú puedes entrar ya a las tiendas, a los supermercados, sin mascarilla. Donde sí la tienes que llevar es todavía en el transporte público, en los cines, en los teatros y si vas a algún hospital o alguna residencia para ancianos.
Pero fuera de ahí, bueno, por ejemplo, el pasaporte verde, el llamado Green Pass, ya no lo pide prácticamente nadie. Entonces hay por un lado esta sensación de que estamos fuera, pero los datos tampoco indican eso. Por otra parte, las ciudades, sobre todo como Roma, las ciudades turísticas, están absolutamente llenas. El turismo se ha cuadruplicado con respecto al año pasado. Son datos muy alentadores. Obviamente, los restauranteros, hoteleros están muy satisfechos y creen que piensan con toda razón que van a tener un excelente verano, porque prácticamente, de verdad, nosotros vemos una invasión de turistas. Todos los hoteles están llenos, los restaurantes también. En fin, se respira. Esto ha ayudado por las temperaturas. El verano aquí ya ha llegado. A veces hay días ya con 30 grados. Entonces, obviamente, toda esa sensación de que ya estás fuera. Pero te repito, es que todos escuchamos constantemente de personas amigas, conocidos, familiares que se contaminan. Se contaminan de una forma evidentemente mucho más ligera que antes debido a las vacunas. Ya todos tienen prácticamente 3 vacunas aquí. Eso ayuda muchísimo, pero bueno, estamos hablando de variantes sumamente contagiosas. Entonces constantemente hay gente positiva. Y la costumbre es que ya la gente se haga prácticamente pruebas en casa. Ya ni siquiera vas a la farmacia, todo el mundo compra para hacer las pruebas y constantemente en cuanto tengas un resfriado, un poco de tos o aunque sea la alergia por esta estación, por el polen, bueno, pues todo el mundo se hace las pruebas y claro, eso también hace que en las estadísticas no figuren muchísimos casos que en realidad son COVID, porque la gente ya no va a la farmacia y ya no empieza todo el trámite de la farmacia hacia el seguro social de la región, de la provincia, etcétera, ¿no? Entonces como que se escapan muchos datos. Esta es un poco la situación que estamos viviendo en estos momentos aquí en Italia, digamos, por lo que se refiere a la pandemia. Y al Vaticano, pues lo que yo te comentaba, una cosa absolutamente curiosa que te quiero contar es que aquí en Roma está en los parques, está lleno de jabalíes. Bueno, parece algo como wow, imposible, pero es así. ¿Eso por qué? Porque prácticamente se salen ya del campo y vienen hacia las ciudades. Bueno, Roma es un caso, es el caso, porque estos jabalíes se van acercando a los botes de basura. Con el problema de que no hay una buena eliminación de la basura, pues cada vez son más los jabalíes que se acercan a los botes de basura dentro de las ciudades o en los parques. El problema es que ha surgido casos de la peste porcina africana y entonces ahora se van a tener que eliminar miles de jabalíes. Bueno, esto es como curioso porque es que cerca, por ejemplo, de mi casa o de mi oficina, pues yo he visto jabalíes cruzando la calle en la Vía Cassia, es decir, en Roma, no en el campo. Y como yo, obviamente, muchísimas personas. Entonces, como una cosa rara, extraña, y bueno, te la quería comentar. De la mañana, 20 minutos, Valentina, sobre la pandemia. El gobierno de Italia no tiene considerada alguna restricción en función a los casos que se están presentando. Esto es, haremos como que no vemos y seguimos adelante por el tema económico. Me parece un poco porque incluso estas medidas que han sido adoptadas, es decir, que ya no es obligatoria la mascarilla, el Green Pass, etcétera, que empezaron el 1 de mayo, se ha dado un plazo el gobierno hasta el 15 de junio, pero la idea es que el 15 de junio se vaya a liberalizar todavía más. Por ejemplo, hay muchos llamados de padres, de familias, que dicen que, porque en los colegios, bueno, con excepción de los niños hasta los 6 años, todavía tienen que llevar mascarilla. Es cierto que la escuela ya se va a acabar, bueno, el próximo mes, a finales de junio, pero ya desde ahora están pidiendo, por ejemplo, que ni siquiera lleven las mascarillas a la escuela, porque dicen que los niños están sentados a la distancia y que pues no tienen por qué estar con mascarilla. Entonces es más bien lo contrario. Yo creo que vamos hacia menos reglas y menos restricciones. Ya con la llegada del verano, es el tercer verano que vivimos con pandemia y lo hemos visto cada verano, pues prácticamente desaparecen las restricciones. Es que imagínate todos los parques, los bares, los restaurantes, las cafeterías. Por ejemplo, la gran mayoría de los restaurantes que antes no contaban con mesas fuera en la banqueta, ahorita prácticamente todas las banquetas están invadidas, pero no solo aquí, sé que en París también, en España, porque todo el mundo ha aprovechado la pandemia para extenderse, digamos, fuera del local, para tener pues más mesas y que la gente pueda sentarse afuera y obviamente haya menos riesgo de contagio. Pero
la verdad es que yo creo que vamos hacia una disminución de las ya pocas restricciones que hay. Bien, sobre la salud del Papa, lo que nos comentabas, la atención, los ojos centrados en el sumo pontífice, el problema que tiene es un problema de movilidad, es la rodilla, de salud no tiene ninguna otra situación, ¿o sí? Porque no me queda lo suficientemente claro, Valentina. Mira, no nos queda claro a nadie en este sentido, porque yo te hablo de especulaciones. Bueno, el problema de la rodilla sí es un problema de una fuerte inflamación. El Papa está haciendo infiltraciones y fisioterapia. Un colaborador suyo comentó que está dando buenos resultados y que eso está ayudando al Papa para que pueda volver a caminar con cierta facilidad. Hay otro tema que es la intervención a la que fue sometido el año pasado en el colon. Por una divertículis. Ahora, ahí es el tema sobre el que se especula mucho, diciendo que a lo mejor pues no fue solo eso, que podría haber un tumor, pero te repito, son especulaciones que siempre se juntan cuando hay un problema real como es el de la rodilla. Obviamente, si las infiltraciones y la fisioterapia no funciona, pues el Papa Francisco probablemente se va a tener que someter a una intervención a la rodilla, pero bueno, es un hombre de 85 años y pues por lo tanto se está haciendo todo lo posible para evitar esa intervención. Cuando surgen estas situaciones, la prensa se desata, pero no solo la prensa, para ser francos, también cardenales, monseñores, etcétera, y empiezan como estas famosísimas listas de papables. Yo he vivido varias de esas situaciones y recuerdo que en el caso de Juan Pablo II, estas listas de papables empezaron a circular en 1996, 98, y Juan Pablo II murió en 2005. ¿Por qué? Porque había también tenido una operación en el colon, empezó el Parkinson, etcétera. Entonces, como una situación que siempre se da cuando hay aparentemente un pequeño problema de salud, se hacen especulaciones y bueno, el tema aquí es si es solo la rodilla o si eventualmente la intervención del año pasado fue más seria de lo que se dijo, porque la verdad es que hubo muy poca transparencia, no hubo partes médicos, escuetos boletines por parte de la sala de prensa. Entonces, cuando no hay una total transparencia, obviamente pues se alimentan los rumores. Y parece ser que hubo en Estados Unidos una reunión en marzo que tenía que haber sido secreta, como de un grupo progresista, como para ver de qué manera hacer frente a la oposición al Papa Francisco, que obviamente está integrada por miembros de la Iglesia calificados de conservadores. Entonces eso te habla de movimientos que empiezan, ¿no? de situaciones que hacen que aquí pues ya se diga estamos en una época de precónclave o de fin de reino del Papa Francisco. Pero te repito, esas situaciones pueden durar años, como fue el caso del Papa Juan Pablo II, que por cierto hoy es su cumpleaños y cumpliría 102 años. Es correcto, al iniciar el programa lo recordábamos y sí, coincido contigo, cuando hay ausencia de información prevalece la suspicacia justamente por ello y ese vacío lo llena pues chismes, comentarios de todo tipo y en la mayoría de los casos sin sustento. Son las 8:25. Valentina, agradezco mucho tu reporte. Igualmente, gracias. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. Doctor Eliseo Gordillo Ramos, detección, tratamiento y control permanente.